les vengo a hablar de un tema muy serio que he estado escuchando durante bastante tiempo, y es acerca de que One Piece se ha vuelto una mierda aburrida y estúpidamente largo, que One Piece ya no es lo que era antes. Esto es algo que me la he pasado escuchando durante bastante tiempo, y debo darle la razón en parte a esas personas que andan comentando esto. Es así, One Piece ya no es lo que era antes, pero no se ha vuelto una mierda, no se ha vuelto aburrido. Creo que la palabra aburrido nunca debería ser usada para hablar mal de One Piece. One Piece nunca va a ser aburrido, siempre te va a mantener entretenido de alguna forma, ya sea con los chistes de Luffy o con la interacción entre los personajes. No hay forma de que One Piece se vuelva aburrida. Lo que se está volviendo One Piece, a mi parecer, es lenta. Muchas personas andan comentando y diciendo que Oda está alargando las cosas para sacarle más dinero, pero yo no creo eso realmente. Creo que Oda ha comentado en entrevistas incluso que a él le ha divertido tanto continuar con la historia que se ha dado la oportunidad él mismo de alargar y agregar cosas que él no tenía planeadas agregar. Porque como la historia está tan divertida, la gente, los fanáticos lo apoyamos, Oda se da la oportunidad de meter lo que le dé la gana. Entonces está alargando de cierta manera las cosas, pero no es que lo esté haciendo por dinero. Ya Oda tiene muchísimo dinero, él no necesita eso. Y él tiene como esa fama, ese poder de terminar su manga cuando le dé la gana. Ya tiene bastante capítulo, así que no creo que sea por dinero. Tampoco creo que se ha vuelto una mierda como andan diciendo mucho, que se ha vuelto aburrido, que se ha vuelto largo. One Piece a mí jamás me ha dado la sensación de que es largo, aun cuando es uno de los más largos que existe, con más de 900 capítulos. Nunca me da esa sensación, me da la sensación de que One Piece tiene muchísimo y muchísimo que contar. Cuando una cosa se te hace larga, es cuando tú sientes que ya han contado todo lo que tienen que contar, que se vuelve repetitivo, pero ese no es el caso con One Piece. Yo siento como que no me va a alcanzar el tiempo, no le va a alcanzar el tiempo a Oda para contar todo lo que los fanáticos necesitamos que él cuente. Es por eso que yo quería hablar de este tema, de cuáles son los factores de este cambio en One Piece, de por qué muchas personas se están aburriendo, están diciendo que ya no es lo mismo, que se ha vuelto aburrido, una mierda. Quiero dar mi punto de vista sobre este tema, y yo creo que lo que está pasando en One Piece se debe a dos factores principales. El primero, el exceso de personajes principales. Oda en cada saga mete y mete y mete y mete personajes. El segundo punto es las diferentes subtramas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos la historia central de Don Flamingo, todos los protagonistas están juntos, ¿cierto? Luego tenemos a Franky por un lado, a Sanji por el otro, que Kairos, que Rebeca, que Viole, que todos los personajes haciendo diferentes cosas. Entonces Oda te va contando la cosita de poquito a poquito, poquito a poquito, y nunca termina de cerrar esas tramas, esas historias, lo que hace que los fanáticos se desesperen, que queramos ver que algunas de esas tramas se acaben, se terminen, y Oda no la termina porque va de poquito en poquito. En vez de concentrarse en una, terminarla y ya luego avanzar con la otra, pues no, Oda te mantiene ahí desesperándote y sigue, y uno desesperado porque esa trama termine, porque se concentre en otras cosas o porque otra diferente trama avancen. Ese es uno de los dos grandes problemas que tiene One Piece, son esos: el exceso de personajes y las diferentes subtramas. Y vamos a profundizar y analizar. Primero, vamos a analizar las primeras sagas de One Piece para que ustedes comprendan y no vengan a hablar mierda en los comentarios sin ningún tipo de argumento. Yo le voy a dar mi argumento de los cambios que ha tenido Eiichiro Oda, porque no todo se puede quedar igual. Pero Oda ha cometido algunos cambios en la historia que personalmente a mí no me han gustado. Analicemos primero las primeras sagas de One Piece. Si tú te fijas, lo que son las sagas de Buggy, Kuro, Nami, todas esas sagas, todas las sagas de Lace Blue, más, hasta que inicia la saga de Arabasta en el desierto, todas las sagas de One Piece son pequeñas. ¿A qué me refiero con pequeñas?
son como una burbujita pequeña, un pequeño conflicto en un pequeño pueblo con un número pequeño de aldeanos, en el que Luffy llega, hay un problema con un malote, algún pasadito triste de una cama, él le patea el trasero a el villano principal y sus amigos los secuaces y asunto resuelto. Esa es la estructura básica de toda saga de One Piece. Es como un juego RPG, pero nunca te aburre. A mí personalmente no me aburre la fórmula de One Piece, porque en cada arco siempre hay algo nuevo y diferente que aportar, en mi humilde opinión. Entonces, cada una de esas sagas, hasta que llegamos a Arabasta, son pequeñas. Son un pueblito, aldeanos, villanos específicos, una fórmula que le funcionaba perfectamente a Eiichiro Oda y que le sigue funcionando. No es hasta que hasta que cruzan el Grand Line, cuando la fórmula de cierta manera cambia, porque primero van a la isla de Cazarrecompensa, luego a Liller Garden, luego a la de Chopper. Bueno, la de Chopper replicó esa fórmula, pero esas dos primeras sagas, llegando a Grand Line, fueron diferentes porque no siguió la misma estructura y la misma fórmula. Con Chopper intentó eso, aunque realmente no le funcionó muy bien. Guapol fue una basura, su saga no tenía que alargarse tanto. Pero en Arabasta es que vemos el gran salto de Eiichiro Oda a lo que es una saga descomunal. Una saga de una guerra grande. No un pueblito pequeño, sino todo un país, todo un continente. Que a Oda prácticamente en Arabasta fue una joya. Todo le funcionó perfectamente. Hubo alguno que otro personaje innecesario, alguna trama que se alargó más de la cuenta, pero todo personaje en las sagas en la saga de Arabasta tuvo su momento. Sanji tuvo su batalla, Usopp, Chopper, Nami, Zoro, Luffy, todos tuvieron su momento, un capítulo para brillar, no interrupciones de diferentes, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No. Oda se concentraba en Zoro, en Sanji, en que se tenía que concentrar, y hasta que no acabara su batalla, no se iba con otro personaje. Esa era la magia de One Piece al inicio. Luego vamos a Skypiea, vuelve y repite la fórmula de una gran guerra descomunal, muchos personajes, pero a mí lo personal no me molestó, aunque había muchos, porque no opacó a los protagonistas. Ese es otro de los problemas de One Piece. Los protagonistas se están viendo opacados por el exceso de personajes. En Skypiea no pasó eso, a pesar de que había muchos personajes. Los Mugiwara sí tuvieron su protagonismo. En Arabasta, a pesar de que había otros personajes, los Mugiwara tuvieron su brillo, su protagonismo. Y así continuamos al CP9 y a Enies Lobby. Antes de pasar a esa saga, quiero comentarles que en Skypiea se cometió uno de los errores que yo creo que Oda ha estado abusando en varias sagas futuras que les voy a comentar. Y es el hecho de desaparecer a Luffy. Creo que la primera vez que lo hizo fue con Arlong, que lo tiró al agua por varios capítulos. Pero en Skypiea hizo que Luffy se perdiera varias veces, que se metiera dentro de una serpiente, luego Enel lo extrayó para el piso y lo mandó abajo. Eso es algo que me chocaba muchísimo, que Luffy no terminara de enfrentarse al villano final, que anduviera perdido, que nunca llegara donde tenía que llegar. Y es algo que Oda realmente no debería estar haciendo ya a estas alturas. Hacer que Luffy se esté perdiendo todo el tiempo. Eso le baja la epicidad y la intensidad a todo. Eso que el protagonista llegue al último, ok, pero es que Luffy llega a lo último de lo último y no termina de llegar. Y eso a mí personalmente me desespera bastante. Ahora sí, pasando a lo que es la saga del CP9. También el CP9 es una saga bastante redonda, pequeña. Es una trama que se concentra en los personajes. Ahí los únicos personajes que tienen importancia son el CP9. Obviamente, Robin y su pasado, Franky y su pasado, los Mugiwaras, el conflicto entre Usopp y Luffy. Todos personajes de la saga de Water 7 tienen su importancia. Todos los Mugiwara tienen su mejor momento en Water 7. Franky, Robin. Y luego están los miembros del CP9. Es una trama política de espionaje. Y es un arco pequeño. Involucra a los personajes, a los ciudadanos de Arabasta. Sí que de Arabasta, de Water 7. Pero no opacan a ninguno. No opaca a nadie. Tenemos a varios carpinteros ahí que cobran importancia. Y al final Oda no hace que le tomen el protagonismo
a ninguno de los Mugiwara, a ninguno de los carpinteros. Entonces, Water 7 fue una saga cerrada donde se le dio importancia a todos los personajes principales, a todos los villanos que introdujeron. Fue una saga preciosa de espionaje en el que los Mugiwara tienen un conflicto interno. Una saga pequeña. Se podría decir que fue Water 7. Como las sagas de antes, de Nami y todo eso. Porque la de Arabasta fue grande, la de Skype fue grande. Y Water 7 se volvió otra saga pequeña, a mi parecer. En Enies Lobby, aunque fue una guerra descomunal, esa también fue una saga pequeña, porque aunque Luffy llegó, se enfrentó a cientos de soldados. Luego se enfrentaron a los miembros del CP9 y cada miembro de la tripulación tuvo su momento de brillo, su momento de gloria. Oda no se la pasaba interrumpiendo las batallas de nadie, todos tuvieron su momento. Cuando Sanji se enfrentó al suyo, un capítulo dedicado a Sanji. Cuando Zoro se enfrentó al suyo, igual. Nami, Chopper, Frankie. Todos los personajes de los Mugiwara tuvieron su momento. Los villanos tuvieron su momento. Quizá a la saga de esta, lo único que le faltó fue profundizar un poco más en historia de los personajes, que esto es algo, un punto a favor de Oda, que mientras más avanzando, los personajes se le van contando más historia. Oda ha avanzado mucho y ha evolucionado mucho en esto. Pero, ¿qué te digo? Enies Lobby también una saga cerradita, ningún exceso de personajes, algún que otro payaso estúpido por ahí estorbando, pero Oda se concentró en los personajes centrales. Ese era el One Piece épico que muchas personas están extrañando, y Enies Lobby por eso, hasta el momento, sigue siendo una de las mejores sagas de One Piece, por todo el simbolismo. El arco de Doflamingo, que lo vamos a comentar más adelante, es el arco, yo diría que tiene un conjunto de todo lo bueno de One Piece, pero también un conjunto de todos los errores que ha cometido Oda en las diferentes arcos. Y fíjense esto, otro punto a favor de Oda. Si ustedes se fijan, todas las sagas, toda la isla del Ace Blue, fueron islas nada interesantes a mi parecer. O sea, tú vas a la isla de Usul, la isla de Nami, la de los cazarrecompensas mismo, que lo que tienen unos cactus. Todas esas islas, incluso Arabasta, hasta Arabasta, todo arco de One Piece, toda isla de One Piece, no era nada impresionante. Era simplemente unos pueblitos normales, común y corriente. No había nada impresionante hasta que llegan a Skype, una isla del cielo. Hasta que llegan a Water 7, una isla en el agua. Luego Enies Lobby, una isla en medio de una cacarata gigante. En ese momento que a Oda le llega como esa musa, esa inspiración de empezar a crear islas increíbles. Pero antes no había eso. Entonces Oda ha ido evolucionando en cuanto a islas y creatividad. Su creatividad sigue avanzando y evolucionando. No es que Oda se está acabando sin idea, es que tiene demasiadas actualmente. Entonces, para que ustedes vean como al inicio One Piece era tan sencillo en muchos aspectos, pero fue mejorando Oda, y eso fue, de cierto modo, tiene muy buenos aspectos. Luego tenemos la saga de Thriller Bark, una saga muy cuestionable, pero que tiene momentos muy épicos, como el sacrificio de Zoro, el pasado de Brook, y muy buenos momentos. Pero el mismo Oda, en esa saga, que tuvo uno de los primeros errores en cuanto a excesos de personajes. O sea, venimos de la saga de Water 7, donde todo era un grupo de personajes bien cerrado y épico. En Thriller Bark fue un descontrol de zombies locos, estúpidos. Zombies que tenían sombra de Zoro y Sanji, que al final no sirvieron para nada, porque Oda se dio cuenta de su error y decidió arrasar con todos esos zombies y que se centraran en el monstruo gigante, en Ors, con la sombra de Luffy. Pero esa saga fue la primera saga en la que Oda cometió el error del exceso de los personajes, opacando a los protagonistas, en mi humilde opinión. Luego pasamos a alguna de las mejores sagas, porque aquí es que One Piece empieza a subir. Thriller Bark fue como un pequeño bajoncito, pero después del pasado de Brook, sacrificio de Zorro, empezó a subir. Llega Chabondi, espectacular. Oda logró callarnos la boca a lo que nos quejábamos de los diseños de Thriller Bark, porque llegó con los supernovas, unos diseños super épicos, super impresionantes. Cada uno de los supernovas tiene unos diseños muy buenos, jodidamente épicos, y nos cayó la boca a todo el mundo. Luego Impel Down,
Luego Marineford, todo conectado, todas sagas muy pequeñas. En Impel Down no hubo exceso de personajes, fue una saga pequeña también. Trajo de vuelta algunos villanos, algún que otro estúpido por ahí jodiendo, pero fue una saga pequeña también. Luego Marineford, Oda siguió callándome la boca en el exceso de personajes, con la tripulación de Barba Blanca, muchos piratas increíbles con unos diseños brutales, mucho marino. Una saga de las mejores de One Piece para muchos, una saga que le encantó a muchos. Pero fíjate tú que cuando muchas personas terminan de ver Marineford, cuando empiezan y terminan, esta es la reacción. Por ejemplo, empieza Marineford, vemos a los piratas de Barba Blanca jodidamente épicos, como wow, esos piratas van a arrasar con todo. Termina Marineford, pero los piratas de Barba Blanca no eran gran cosa. O sea, esa es la impresión que yo creo que la mayoría y muchas personas tienen, como que los piratas de Barba Blanca no eran gran cosa después de haber visto la guerra de Marineford. Yo creo que el problema era que todo el tiempo se estaban preguntando si Barba Blanca estaba bien y no se concentraban en pelear. Pero el caso es que por ese punto de que estaban fijándose en Barba Blanca, muchos personajes fueron humillados, como Marco el Fénix y sus comandantes, como que no destacaron lo que tenían que destacar. Aun cuando tenían diseño increíble, aun cuando en ese momento se sintió que el exceso de personajes se le saturó a Oda. No pudimos ver suficiente de Marco el Fénix ni de ninguno de sus comandantes. Akainu fue el que tuvo más tiempo en pantalla en esa guerra, o Luffy, pero el resto de los comandantes como que eran demasiados personajes para prestarle atención a todos. Eso fue una guerra increíble, una saga increíble, pero el exceso de personajes saturó demasiado y no dejó que nos concentráramos, por ejemplo, en los piratas principales de Barba Blanca, porque fue una saga descomunal de guerra y de lleno de personajes. Luego aquí viene la parte ya un poco difícil para muchos. Pasan los 2 años bien, el reencuentro, todo tranquilo, eso es natural. Llega la isla Gyojin. La gente entiende que la isla Gyojin es una saga de transición en la que los Mugiwara se tienen que simplemente lucir. Una saga de transición, una saga que nos cuenta mucha información. Y luego en Punk Hazard empieza el dolor y el sufrimiento de muchísimos fanáticos. Que Punk Hazard no es una saga larga, pero aquí empieza el problemita de Oda de alargar las cosas. Aquí es que yo siento por primera vez, bueno, en Thriller lo sentí un poco, pero Oda se arrepintió rápido y cerró esa saga. Pero en Punk Hazard se siente el alargamiento de Oda de las cosas. Se siente que ya tiene muchísimos millones y que mete lo que le dé la gana a la historia. Que no intenta contar lo que tiene que contar, sino que intenta meterle más cosas. Porque se sintió el alargamiento de Punk Hazard. ¿Cuál era la necesidad de hacer que Luffy sea derrotado tantas veces, de que se pierda en una tubería, de que encuentre a Momonosuke de esa manera? Ese arco empezó muy bien con Lao y todo, pero todo ese lío en el laboratorio, de que se pierdan los personajes, de que no terminen de llegar a donde tienen que llegar, eso es alargamiento. Los mismos gigantes, estos yetis por ahí, el Momohille que no se terminaba de morir, un personaje insoportable. Entonces, a veces Oda tiene personajes que no termina de matar y son desesperantes. Yo voy a hacer un video de personajes que Oda debió dejar muerto. Pero el caso es que fue una saga muy desesperante porque Oda no terminaba de llegar a donde tenía que llegar. Que capturen a César, eso era lo más fácil del mundo. Todo el desenlace de esa saga fue increíble, pero como a la mitad como que se pausó y no terminaba de llegar nunca. Y uno, pero ya llega Luffy, pero ya terminen con esto. Ese fue el problema con Punk Hazard, a pesar de que fue una saga muy corta relativamente. Luego llegamos al arco de Doflamingo, que es un arco donde voy a hacer muchas comparaciones con otra saga, porque para muchos es una copia de lo que es la saga de Arabasta, creo que es. Puede tener alguna cosita de Enies Lobby o de Skype, pero a mi parecer, en mi punto de vista, la saga de Doflamingo hizo muchísimas cosas mejor que la saga de Arabasta y que cualquier otra saga comparable a ella, pero también cometió muchísimos más errores que cualquiera de las otras sagas y quiso replicar la emoción
que nos transmitió los otros, pero no sirvió, en mi humilde opinión. Por ejemplo, el asunto del desarrollo de los personajes y su historia. No tuvimos eso con el CP9, no tuvimos eso con los miembros de la organización de Cocodrilo, con los piratas de Arlong lo tuvimos 500 capítulos después, pero el caso es que no hubo un desarrollo o un pasado entre los personajes. Y muchos de los personajes de Dressrosa tuvieron un desarrollo. Tuvimos historia de Viola, de Pika, de Scarlet, de Kairos, de Rebecca, del señor Pink, de... hasta de Baby 5 tuvimos, de Doflamingo, de Lao, de todo el mundo tuvimos historia. Fue un arco que se concentró mucho y las historias ninguna se vieron forzadas. La de Baby 5 sí se vio muy random. Pero todos tuvieron como una gran historia que no se vio forzada para nada. Eso lo hizo muy bien Oda en esta saga. Pero aquí empieza lo que te digo de las subtramas. Que Oda abre y no terminaba de cerrar. Ese fue el principal problema de Dressrosa. Que tuvimos a Franky como 30 capítulos enfrentándose al señor Pink y no lo terminaba de derrotar. Este es el capítulo 1. Franky se ve cara a cara con el señor Pink. Y en el capítulo 30 todavía no termina de derrotarlo. Eso fue una desesperación total. Porque Oda, si tú empiezas una batalla con tal personaje, a que lo terminen de derrotar. El caso, el alargamiento que les comenté en Sky Peak, que Luffy se perdía muchísimo, que se lo tragaba una serpiente, que se caía para abajo, que no terminaba de llegar con el villano. Tuvimos eso en Dressrosa. Tuvimos a un Luffy que no terminaba de llegar a donde Doflamingo y que cuando llegaba un Bellamy a interrumpir, que se metía por una cueva, que tenía que subir muchísimos kilómetros, que no terminaba de llegar a Doflamingo. Porque había demasiadas subtramas sucediendo al mismo tiempo y Oda nunca se podía concentrar. Por ejemplo, les comenté las específicas que eran las sagas anteriores, donde los personajes principales se enfrentaban con los principales villanos. Aquí eso no sirvió. Teníamos personajes random por aquí y por allá enfrentándose, peleando, y sus peleas nunca terminaban de cerrar, porque Oda no tenía como ese orden, como que estaba desequilibrado. No sé si quería cambiar la fórmula, pero de repente Luffy se enfrenta a pelear contra Doflamingo y todavía está Franky por aquí peleando con otro. O está Bartolomeo con otro. Y así un sinnúmero de personajes. Sabo con Fujitora. Todos los personajes. Y el principal error de Dressrosa, a mi parecer, es que quiso replicar mucho lo que fue la saga de Arabasta en su golpe final, en su trayectoria final, y lo que pasó con la saga de Enies Lobby. Por ejemplo, Luffy derrota épicamente a Cocodrilo y vuelve la lluvia, un discurso. Es como que Luffy es el salvador del día porque derrotó a Cocodrilo, empezó la lluvia, les regresó la gana de vivir a la gente, como que paró la batalla por completo. Lo mismo, como quien dice en el arco de Enies Lobby, que fue algo más personal. Toda la batalla, todo el significado tenía que ver con Robin. Por eso es que hay mucha gente que lloró con ese arco. Porque era Robin, todo era de Robin. Cuando tú ponías Zorro peleando, pensaba en Robin, Sanji Robin, todo Robin. La pelea de Luffy por Robin, de llegar de sus Nakama, de salvar a todos. Entonces cuando Luffy derrota a Rob Lucci, ese sentimiento, Robin llora, alegría total, epicidad. Lo intentó hacer con Dressrosa, pero no sirvió para nada. ¿Por qué no sirvió? Porque intentaron ver a Luffy como el salvador de todo Dressrosa. Y ni tan salvador se sintió, en mi humilde opinión. Te voy a decir por qué. Primero, llega con una nueva transformación épica y no le dura lo suficiente para derrotar al villano. Necesita ayuda de todo el pueblo para que lo ayude. La razón por la que yo creo que Luffy no era necesario, Luffy no tenía que derrotar a Doflamingo, porque aunque él fuera derrotado, no es como si iban a matar a todo el pueblo de Dressrosa. Eso no se lo cree nadie, porque ahí estaba señor Fujitora y señor Sabo. En el estado que estaba Doflamingo, no importaba que Luffy fuera derrotado. Sabo o Fujitora arrasaban con lo que quedara de Doflamingo, porque Doflamingo ya estaba moribundo.
Entonces intentaron darle todo el peso a Luffy. Como que sin él no podían ganar, como que toda la representación del pueblo, un pueblo que fue insoportable de tanto que lloraba, corría de un lado a otro. Y Oda intentó como que nos conmoviéramos con ellos, pero no funcionó. No funcionó. Entonces intentaron ver a Luffy como el salvador del pueblo. Lo fue, pero tampoco era como necesario porque estaba Sabo y Fujitora. Incluso aunque Sabo y Fujitora se hubieran quedado fuera de la jaula y no tuvieran cómo ayudarlo, ahí estaba Zoro. Y no voy a decir que Zoro es más poderoso que Luffy, pero Doflamingo estaba moribundo, hecho mierda por los ataques de Luffy y Lao. Y Zoro, sí, Pika no le supo a nada. Para Zoro, Pika no fue nada. No le hizo daño, no lo dejó de gravedad. Zoro tiene una resistencia infinita, más resistente de todo One Piece. Y él pudo haber derrotado a Doflamingo si Luffy no se volvía a parar. El mismo Bartolomeo, el Rey Isabelo le pudo meter un King Punch. Y esos King Punch personalmente se veían tan poderosos como el ataque final que le dio Luffy a Doflamingo. Así que tan jodido no estaba Dressrosa, pero quisieron darle todo el peso de la victoria a Luffy. Como esa euforia de epicidad de Luffy nos salvó. Y eso no se sintió. Pero creo que me estoy extendiendo mucho con este punto. Pero creo que me han entendido a lo que voy. De cuál está siendo el problema principal con One Piece. Las principales subtramas, el alargamiento de las cosas, tiene demasiada trama al mismo tiempo, alarga las cosas, muchos personajes robándole tiempo en pantalla a los Mugiwaras. O sea, yo desde el time skip siento, es más, desde Thriller Bark, más o menos, siento que los personajes ya, los Mugiwaras, no han tenido brillo ni gloria, ni tiempo de brillar. No han tenido unos versus, unas batallas épicas con nadie. Porque personajes secundarios le están robando el tiempo en pantalla. Y esto es algo que veo venir lamentablemente en Wano. Que cada día, cada segundo siguen saliendo personajes nuevos que le van a robar tiempo en pantalla. A Zoro, por ejemplo, ¿qué te parecería su arco? A Sanji, a todos los Mugiwara. Frankie, sus batallas podrían ser mucho más épicas, pero siempre son una comedia. Nunca terminan como de ser lo suficiente épica porque es una comedia todo el tiempo con Frankie. Brook se enfrentó a Big Man, pero no ha tenido como un versus épico de alguien que le dé una batalla épica a Brook. Usopp nunca ha tenido como ese duelo de francotiradores. Nami no tiene una batalla épica desde el CP9. Desde que se enfrentó a Califa, yo no he visto una batalla épica con Nami. Con Robin, yo no he visto una batalla épica de Robin desde que se enfrentó al gordo ese en la saga de Skype. Entonces Oda está descuidando mucho a lo que son los Mugiwara y a los personajes principales para enfocarse en secundarios. Le está quitando tiempo en pantalla. Otra cosa, por ejemplo, el hijo de Barba Blanca. Barba Blanca tuvo muchísimos hijos que no tuvieran su sangre, ok, pero ¿para qué traer un hijo de Barba Blanca a estas alturas? ¿Qué va a aportar en la historia? Seguro Oda me calla la boca, cuenta una historia que sabe dónde está el One Piece, no lo sé. Pero pudo meter a cualquier otro personaje que hubiéramos visto, como al dios Enel de Chichibukai, y bien, perfecto. Pero bueno, creo que me extendí con el arco de Dressrosa, pero realmente es el arco que tiene más problemas de todo One Piece, a mi parecer. El alargamiento está ahí, el exceso de personajes está ahí, y sí, todos se unieron a la tropa de Luffy. Te estoy detallando cada argumento para que no venga a hablarme miel de los comentarios. Luego del arco de Doflamingo, pasamos a la isla de los Minks. Un arco pequeño, muy bueno, épico en todo sentido. Una gran revelación de los Mink con la unión de los Kozuki. Se sintió un arco brutal, muy bueno. No tengo nada malo que comentar de ese arco. Yo diría que Oda volvió a sus orígenes en ese arco, de los arcos pequeños y bien bonitos. Luego llega el arco de Big Man, señoras y señores. Un arco que siguió cometiendo errores que ya les comenté, como el exceso de personajes. Muchos personajes, porque Big Man tiene 90 hijos. Pero como 5 de esos 90 solo sirven para algo, a mi parecer. Creo que son como 84 hijos, no lo sé.
pero no servían para nada, eran unos rellenos. Los hijos de Big Man eran unos rellenos. Muchos le quitaban tiempo en pantalla a los Mugiwaras. Ese arco, bueno, ya yo hablé de la cosa mala de ese arco, así que no voy a hablar de la cosa mala de ese arco, pero demasiado hijo de Big Man ahí, robándole tiempo en pantalla a los Mugiwara. Tenía muchas subtramas, sí, no demasiadas, pero sí que Oda abría diferentes tramas y no la terminaba de cerrar, pero no exagerado. Los motivos de lo mal de este arco ya lo comenté en otro video, así que lo voy a dejar ahí abajo en los comentarios para que tú lo veas y así tú me des tu opinión de eso. Pero ya luego pasamos al arco de Wano. Es un arco que recién está comenzando, pero empieza a dar indicios de que Oda repetirá la historia del arco de Dressrosa y del arco de Big Man con el exceso de personajes, porque en el de Big Man también teníamos a los Big Smoke y un juidero de gente que robándole tiempo en pantalla a los Mugiwara. Pasamos Wano, que empieza muy bien, épico, Zoro, Luffy, batalla con Supernova, Lao, todo muy intenso. Hasta Luffy se enfrenta con Kaido en los primeros capítulos, pero luego como que toma un bajón. Empiezan a meter una y otra vez personajes extraños, raros, y empieza Oda a saturar este nuevo arco con un montón de nuevos personajes cada vez. No se cansa y siguen saliendo nuevos personajes que yo espero que no le quiten el tiempo en pantalla. A Zoro, que debería ser su arco. A Sanji, que debería demostrar muchas cosas porque no sirvió para nada en el arco de Big Man, que se supone que era su arco. Quisiera ver a Robin peleando, a Nami peleando, Usopp peleando. Yo quiero ver a todos los Mugiwara peleando, porque para mí hace años que no tienen una buena batalla. Quisiera que Frankie tenga una batalla que no fuera un chiste. Pero el arco de Wano y las subtramas, como les hablé, Oda está abriendo muchas subtramas al mismo tiempo, pero como que ya reflexionó en los últimos capítulos y siguió mi consejo. Se ha concentrado en Luffy y en su batalla en la prisión, en su cuestión. Así que nada más queda ver cómo se desarrolla el arco de Wano. Y yo espero que te haya quedado claro por qué para mí One Piece ya no es lo que era antes. Y no se debe quedar igual, las cosas evolucionan, las cosas cambian, mejoran. Y yo no podría decir que Oda ha empeorado. Les comenté que la saga de One Piece era mucho más sencilla antes. Ahora los paisajes, las islas son mucho más impresionantes, más elaboradas. Los personajes cada vez son más extravagantes, más interesantes. Antes de Thriller Bark, los personajes de One Piece no eran tan wow. O sea, sí había personajes wow, pero no eran tan raros, tan extraños, tan extravagantes, Pero Oda fue avanzando y mejorando y creando diversos personajes más increíbles, más interesantes, contándole una historia a cada uno de esos personajes. Y yo no podría decir que Oda está empeorando en ese aspecto, pero sí como que su creatividad ha crecido tanto que está metiendo tanta cosa que no tiene tiempo para contarla y le quita protagonismo a los protagonistas. Y ya creo que estoy repitiendo lo mismo, pero yo creo que ese es el gran problema de One Piece: el exceso de los personajes y que Oda abre muchas tramas y no las termina de cerrar. Alarga las cosas, Oda. Él puede ir más al punto. Y es el puto amo, ese Ichiro Oda, señores y señores. No me vengan a decir a mí que Oda tiene que contar todo eso. No, Oda es un genio. Tú no me puedes decir que otros miles de mangaka pueden contarte una historia más rápida yendo al punto y Oda no. Porque Oda cuando quiere no cuenta una cosa. Por ejemplo, Barba Negra contra Marco el Fénix o Akainu contra Aokiji. Nunca vimos eso. Oda lo insinúa ahí a que esa gente se mataron a golpe, pero no lo mostró. Entonces él no tiene que mostrar todos los chistes, toda la comedia, a Luffy perdiéndose durante horas y no llegando donde el villano principal y todo este tipo de cosas. Pero, como digo, me estoy repitiendo. Esos son los dos factores: exceso de personaje, alargamiento de trama, muchas subtramas abiertas al mismo tiempo y no la terminé de cerrar. Y ahora mismo yo lo único que quiero y espero son sus opiniones ahí abajo en los comentarios. Espero que mis argumentos
te hayan quedado claro mi opinión personal. Seguro tú tienes otra completamente diferente, pero démela ahí abajo en los comentarios. Con respeto vamos a debatir sobre cuál es el problema de Oda, por qué One Piece ya no es lo que era antes, qué está pasando con One Piece, lo que tú quieras ahí abajo en los comentarios. Bueno, ya tú sabes qué hacer si te gustó el video: comentar, compartir, suscribirte, activar la campanilla de notificaciones, pasarte por mi página de Facebook, está ahí abajo en la descripción, darme tu suculento like y bueno, adiós.